Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sinceramente, este es el título del editorial de hoy. Acá siempre hablamos, o tratamos de hacerlo, de modo sincero, honesto, con honestidad intelectual, como a muchos les gustan decir. Yo creo que el peronismo hoy está en una discusión grande, y esa discusión grande tiene que ver fundamentalmente con la derrota. Entonces, esa derrota es... exige o pide hablar sobre las causas de la derrota. Y hay distintas miradas sobre cuáles son las causas de la derrota. Hay algunos que en ese contexto creen que la causa de la derrota es que no se apoyó demasiado a Alberto Fernández. Otros dicen que la causa de la derrota en realidad es que no se lo criticó mucho más abiertamente, o no se renunciaron en su momento los funcionarios que no estaban de acuerdo con el rumbo que tenía el gobierno. Otros creen que en realidad la derrota ha sido producto del propio Fernández, y otros dicen que no. O sea, hay como una falta de síntesis sobre cuáles fueron las razones que llevaron a una contundente derrota, porque la derrota fue contundente. No voy a hablar mucho más del discurso de Kirchner en Atenas el viernes, porque ya lo hicimos en el pase, lo comentábamos recién, pero sí voy a decir que en un momento me tocó en lo personal, porque en un momento Máximo dice: votaron un loco con una motosierra o algo por el estilo. Imagínense cómo nos veían a nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Sinceramente, nunca lo había pensado de ese modo. Porque yo aborrezco a Javier Gerardo Milei y a todo lo que representa desde el vamos. O sea, es más, yo todavía sigo con cierto enojo con un sector de la sociedad argentina que, sabiendo, votó esto. Otros dicen, no, pero no sabían. Es una discusión que tengo en casa a veces eso. Dice, no, pero sí sabían, no sabían. Yo le digo, no, votaron sabiendo que esto era un ajuste monstruoso, y mi compañera me dice, no, eso sí, pero el resto mintió, y le mintió a la gente. Esto es una estafa electoral para aquellos que lo votaron. Caramba, en mi casa. Así que imagínense cómo está el movimiento, chicos y chicas. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que hay que dejar de leer todo en clave interna y hay que dedicarse a poner la energía en comprender o en entender cómo se construye nuevamente una victoria popular, pero una victoria popular que le sirva a la gente y no a los dirigentes. Y yo creo que hay resto, en toda la experiencia kirchnerista hay resto para eso. Y me parece que el otro día Máximo Kirchner, con sus puntos más altos y con otros que no fueron tan para mí encomiables, como el referido al veto, creo que estuvo mal formulado, pero también es cierto, Cristina Fernández de Kirchner vetó un aumento del 82% a jubilados en su momento, que le había votado el grupo A. Me parece que en eso Kirchner trata de decir, vamos a tratar de tener una coherencia. Si estuvimos de acuerdo con aquel veto, no podemos decir que el veto no es una facultad constitucional o que este es inconstitucional. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, está bien, entiendo desde dónde está planteado, si es que es así. Si es que es así. Pero como ven, hay muchos motivos para tensar las discusiones, pero que no sean en clave de, y esto lo digo yo desde que arranqué este año en la radio, digamos, que no pueden ser en clave de candidaturas. Evidentemente hace falta generar una síntesis que nos lleve a concluir cuáles fueron las razones, o por lo menos un porcentaje alto de las razones que llevaron a la presidencia a un personaje como Javier Gerardo Milei. Como dice Kirchner, a un personaje que venía con una motosierra en la mano. ¿Cómo veían al peronismo? Bueno, probablemente lo veían como contagiado de la impotencia de Alberto Fernández, contagiado de esa imposibilidad, contagiado de la justificación de cosas injustificables. Y
su vez debe haber habido muchos también, un peronismo que era incapaz de reconocer o poner en valor algunas cosas que se habían hecho durante el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Quiero decir, yo no sé si el post-kirchnerismo le gustó a la gente. Finalmente el post-kirchnerismo es una situación desgraciada. El post-kirchnerismo, según palabras de Kirchner, sería peor que un loco con una motosierra. Es una manera de verlo, no está mal pensarlo en esos términos. La gente dijo, mira, frente a esta impotencia, frente a esta situación en la que mi salario vale cada vez menos, los alquileres me resultan impagables y sobre todo lo que me ofrecen es acuerdos con el fondo, un poco, bueno, vamos con el de la motosierra y capaz que rompe con todo esto. Creo que hay una encuesta que dice que el triunfo de Javier Gerardo Milei tiene un componente casi un 30% de voto kirchnerista. Y eso creo que explica también por qué Kirchner el otro día en Atenas no... O sea, hay crítica, y es una crítica abierta al modelo, pero no al personaje, vamos a decir, ¿no? Y eso también nos tiene que ayudar a reflexionar, porque el personaje en sí creo que opaca o disimula lo que hay de fondo, y es que esto es un país que hoy está gobernado por el Fondo Monetario Internacional y sus socios locales, ¿no? Los empresarios nativos que son nativos para todo, nativos para la explotación, pero no tanto para el pago de impuestos, pero que son un poco los que él menciona también en una parte del discurso, y que yo creo que en política que alguien enumera quiénes son los dueños del poder y del dinero en la Argentina es conmovedor. Es conmovedor. Cuando la política está dominada por los eufemismos, por el estigma del antikirchnerismo, por el abuso y el ataque que se le hace a la provincia de Buenos Aires desde el gobierno de Javier Gerardo Milei, porque eso también hay que aclararlo. La vida imposible a Axel se la hace el gobierno de Milei, muchachos. Porque es una provincia kirchnerista. Yo no sé cómo se puede pensar de otro modo. Yo veo lo que vi. Y la verdad es que es una provincia kirchnerista, y todo lo que le pasa a las provincias en general, y en particular con cierta insidia con la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que votó kirchnerismo. Entonces yo creo que hay que poner a este debate en una zona que sea una zona de debate protegida de malos entendidos, cosa que es muy difícil, ¿no? Protegida de malos entendidos y de falta de compañerismo. Hay que poner este debate en una situación en una especie de reserva donde no todo sea leído como un cabezazo. Vamos a discutir. Y fundamentalmente en lo que tenemos que poner de acuerdo es en las razones de esa derrota. Por supuesto, esta derrota fue de carácter descomunal. El peronismo cae derrotado, en su versión post-kirchnerista, cae derrotado de una manera escandalosa, pese a los esfuerzos que se hicieron. Esfuerzos que hizo Massa, que hizo Axel, que hizo Cristina y que hizo Máximo. Porque hay un elogio que nadie trató en el medio del discurso a Axel cuando dice: nos juntamos, Cristina, Massa, Axel y yo, dice, a ver cómo se hacía para que ese gobierno terminara, pero no para que terminara que se fuera, terminara que llegara a buen término. A ese gobierno, que era el post-kirchnerista, se le iban los ministros, les renunciaban, después de hacer acuerdos espantosos con el fondo. Uno dice, che, este Guzmán, ¿a qué vino? Vino a hacer los acuerdos y después se rajó. Y cuando se raja ni siquiera le avisa al presidente Fernández. Ojo, Fernández no está eximido de nada, sinceramente lo tengo que decir. Al contrario, creo que Fernández es un gran responsable, pero no deja de ser el producto de ese post-kirchnerismo, Fernández.
Entonces, lo que fracasó ahí es un gobierno post-kirchnerista. Ojo, la sociedad no lo ve así. La sociedad ve que fracasó un gobierno peronista. Entonces, ¿cómo se hace para convencer a la sociedad de que un futuro gobierno peronista no es así? Bueno, hay esfuerzos. Estuvo Kirchner el otro día, Axel hace esfuerzos también. Veremos en qué resulta todo esto. Lo que yo sí creo que no se puede discutir, porque es lo que se hizo durante todo el gobierno de Fernández y así resultó, es la conducción de Cristina. ¿Qué hizo Fernández durante todo ese tiempo? Cuestionó la conducción de Cristina. Es más, él creía que el único logro que le iba a dejar a la sociedad es que había sepultado al kirchnerismo. Se lo dijo muchas veces a distintos periodistas, ustedes sabrán, en esos off the record que no eran off the record, que se habla. Bueno, fracasó todo eso. Y por eso votó la gente a un loco con motosierra. Asumamos eso y después empecemos a discutir de qué modo, cómo se discuten las listas, cómo se arman las listas, quién va primero, quién va segundo, todas esas cosas a mí me parecen muy legítimas porque hacen a la política. Es la parte de la rosca que en muchos casos a algunos aburre, pero también es cierto que esta vez no va a ser solamente rosca, porque el gobierno que viene tiene que ser el gobierno de reconstrucción nacional. ¿Cómo haces esa reconstrucción? Si no pones a los mejores, hay que discutir eso. Ya no valen, a mí me parece, ¿no? Las discusiones aritméticas en relación a esto. Vamos a tener que poner las discusiones cualitativas también al interior de esas cosas. Y también es decir que quizás sea prematuro, pero bueno, las cosas se dan así como se dan. Las cosas se dan como se dan. Entonces, sería ocioso preguntarnos cómo llegamos a este punto y por qué hoy parece que es todo en el peronismo de vida o de muerte, ¿no? Bueno, es la historia del peronismo también, tampoco hay que asustarse con eso. La verdad. Bueno, piensa que el peronismo ha sido históricamente un movimiento tranquilo. No, el peronismo no es tranquilo. Porque el peronismo tiene a su interior también un debate fuerte. Siempre ha sido así. Sectores más dinámicos, sectores más conservadores, sectores más revolucionarios, sectores que son, por el contrario, casi reaccionarios. Digo, todo eso forma parte del... Así que no hay que enojarse y tampoco hay que asustarse con las discusiones. Ahora, obviamente, esas discusiones tienen que estar dadas sobre la base de ciertos códigos. Lo que yo noto es que esos códigos se han perdido. Entonces, cualquier cosa que se diga es algo, en todo sentido lo digo, ¿no? Cualquier cosa que se diga es algo que está tallado en piedra, ¿no? Y no es así. Creo que hay que abrirse a los debates. Creo que esos debates son buenos cuando le tocan a uno y cuando le tocan a los demás, ¿no? No es que los debates son buenos cuando le tocan a los demás y cuando a uno le toca, no. Esto es un ataque. No, paremos con eso. Somos todos hijos e hijas de un proceso político que fue el proceso más rico de la historia argentina y del siglo XXI para acá. Y ese proceso kirchnerista. Tratémonos con respeto. Discutamos todo lo que hay que discutir. Pero seamos buenos con nosotros y con nosotras, porque si no, lo único que se ofrece es un espectáculo donde los dueños del poder y del dinero en la Argentina ven cómo los gladiadores se matan entre sí, mientras ellos hacen los grandes negocios que hunden a la patria. Entonces, seamos buenos. ¿Qué quiero decir con eso? No es que valen las chicanas cuando me la hacen a mí, pero si yo le hago una chicana al otro, entonces no vale. Seamos buenos, vayamos a la cosa central, a lo medular de la discusión. Lo medular de la discusión es que la verdad es que no somos tantos. Ni somos tan buenos si la gente va a volver a elegir una experiencia de estas características, porque sí, hay que mejorar y mucho. Y esto no lo resuelve solo Axel, no lo resuelve solo Máximo, no lo resuelve solo Cristina. Lo que resuelve esto es el debate honesto, serio, haciéndose cargo de la historia que hubo, que fue una historia realmente que hay muchos miran con nostalgia, con añoranza. No me vengan con esto de los pibes no lo vivieron, ese es otro asunto, estamos hablando de los que sí la vivimos, y que vemos a veces el enojo que hay o las tensiones que se producen al cohete, pero que también forman parte de la discusión política. Y la construcción del poder político también tiene estas cosas.
Ahora, que sea para ofrecerle al pueblo argentino una solución definitiva a sus problemas, que no solamente sea para ganarle a Milei, que sea para hacer una revolución. La Argentina necesita una revolución. Y lo digo acá, en esta radio, que es la radio de las madres. Los hijos de las madres eran revolucionarios. No estaban pidiendo cargos, no querían ser presidentes, querían hacer una revolución en la Argentina, la querían dar vuelta. Querían que el hospital de niños estuviese en el Sheraton Hotel, ¿se acuerdan, no? Bueno, desde esa perspectiva, yo creo que es necesario poner un poco en remojo ciertas euforias y reclamar debates profundos. Algo estuvimos viendo y me parece que es, yo digo, saludable que aparezca en el horizonte alguien que mencione a los Midlin, a los Rocas, como los responsables de esta Argentina para pocos. Milei va a pasar, y cuando pase Milei, ¿qué vamos a hacer? Yo acabo de dar mi punto de vista, sinceramente.